Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. But he answered them, "You see all these things, do you not?" Mas respondió, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedarán aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Truly I say to you, there will not be here one stone upon another that will not be thrown down. Que aquí no habrá ninguna piedra que no será derribada. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will all these things be? What will be the sign of your coming and the end of the age?" Y así como se sentó en el monte de los olivos, le dijo, ¿Qué fue? Creo que fue de ellos. No sé, se me hace que fuimos nosotros. Y se le cayó a ellos. Sí. And the end of the age. que les engañe. For many will come in my name, saying, "I am the Christ," and they will lead many astray. Por muchos vendrán. ¿Se les está cayendo a ellos? You're coming, and you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Mira que esto no seas alarmado, porque esto tendrá que suceder y que no ves el fin todavía. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of birth pains. Para las naciones que se levantarán contra naciones, reinos contra reinos y hambres contra hambres, habrá terremotos en varios lugares y así desde el principio al nacimiento de los dolores. We are seeing that happen even while we speak. Estamos viendo suceder así como estamos hablando. Nation has risen against nation. Naciones han subido contra naciones. And there just recently was a big earthquake in Chile. Y recientemente hubo un gran terremoto en Chile. And so we see these things coming to pass at a new heightened level. Y ahora vemos las cosas venir por venir a estatura más alta. The disciples had 3 questions. Los discípulos tenían 3 preguntas. When will these things be? ¿Cuándo serán estas cosas? What will be the sign of your coming? ¿Qué será el señal de tu venir? And what will be the sign of the end of the age? ¿Qué será la señal de la fin de las edades? But notice the answer to all 3 of these questions begins with very important instruction. Pero si se da cuenta, al principio de todas las cosas empieza con unas instrucciones muy importantes. Jesus said, "See to it that no one deceives you." Dios dijo, mira que nadie los engañe. I think it would be safe to say the most notable earmark of the end of the age is deception. Yo creo que puede ser seguro decir que la marca del fin de los tiempos es el engaño. No matter what you believe about the rapture or the second coming of Jesus, No importa lo que tú creas del rapto o la segunda venida de Jesús, we can all agree that right now we are coming to the close of this age. todos podemos estar de acuerdo que estamos viniendo al fin de estas edades. And we can see the rise of the Antichrist. Y podemos ver el aumento del anticristo. Who is the Christ? ¿Quién es el Cristo? Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. Jesus is the truth. Él es la verdad. So to be anti-Christ Y por ser anticristo is to be anti-truth. es ser antiverdad, contra la verdad. We see deception everywhere. Vemos la decepción por muchos lados. It's in advertising, Está en todo lo de advertismo, it's in schools, está en las escuelas, it's in our en government, nuestro gobierno, it's in social media. en todas las redes sociales. Deception. Decepción. There are many things that have deceived us to the point we accept it as truth. Hay muchas cosas que nos han engañado al punto que le estamos aceptando como la verdad. There are people who have died for the sake of something they thought was true. Hay personas que han muerto por lo que ellos pensaron que era la verdad, But sadly, they were deceived. pero tristemente fueron engañados. Now let's look at the conclusion of what the Jews call the end of days. Ahora miramos la conclusión de lo que los judíos llaman el fin de los días. Turn to Luke chapter 18.
Volteen a Lucas capítulo 18. And I'll tell you a little bit about what happens in chapter 17. Les contaré un poco de lo que pasa en capítulo 17. In chapter 17, the Pharisees ask a similar question. En capítulo 17 los fariseos preguntan una pregunta similar. They asked, when will the kingdom come? ¿Cuándo vendrá el reino? They were expecting a political kingdom. Ellos esperaban un reino político. Jesus told them it's not a political kingdom. Jesús les dijo que no es un reino It's político. not a kingdom you see with your eyes, No es un reino que miras con los ojos, but it's a kingdom to be found in them. pero es un reino para ser encontrado de entre ellos. But he did go on to say that the end of days would look like the days of Noah. Pero él sí fue más lejos para explicar que los fines de día se mirarían como los días finales de Noah. Those details he gave to his disciples later. Esos detalles se los dio a sus discípulos luego. So he began to tell them what it would look like right before he set his kingdom up on the earth. Así le empezó a decir lo que iba a pasar, así como iba a mostrar su reino ahí en la tierra. This is where he gives description much like we already read in Matthew. Así es como da la descripción como lo hemos visto en Mateo. After all those details, he had a very specific instruction for them, Después de muchos detalles, tuvo unas instrucciones muy específicas para ellos. that men should always pray and not faint. Que el hombre siempre debería de orar y no desfallecer. Or in other words, don't quit. Con otras palabras, no darse por vencido. Don't give up. No darse por vencido o humillarse. Don't be weak. No seas débil. But then he tells a parable. Y luego da una parábola. And at first you may wonder how this parable fits with the end of days. Al principio te puedes preguntar cómo esa parábola queda con los fines de los días. Right here he gives the parable of the widow and the unjust judge. Aquí llega la parábola de la viuda y del juez injusto. You probably read it before. Quizás usted lo ha leído antes. It tells how a widow woman would not leave the wicked judge alone. Esto habla de cómo la mujer viuda no dejaba en paz o solo a el juez injusto. Every day she is pounding on him. Cada día ella está tocando sobre él. She's saying, give me justice. Ella dice, dame justicia. Give me justice against my adversary. Dame justicia sobre mis adversarios. Well, he was an unjust judge, Pues él era un juez injusto. but he made the statement, Pero él dijo esta oración. this woman is driving me crazy. Esta mujer me está volviendo loca. And not because I want to do anything good for her. Y no porque quiero hacer nada bueno para ella. I just want her to leave me alone. Yo nomás quiero que ella me deje en paz. You see, she took her life into her own hands Si ves, como su vida por sus propias manos. with Con persistence. persistencia. Persistence, she wore down the wicked judge. Con persistencia, ella pudo bajar al juez injusto. Some people want to compare the wicked judge to God. Muchas personas quieren comparar al juez injusto o malvado a Jesús. They want to wear God down. Ellos quieren bajar al nombre de Dios. God doesn't need to be worn down. Dios no tiene que ser bajado. He has an ear for his children. Él tiene un oído para sus hijos. But faith will wear down the enemy. Pero la fe sí va a poder bajar al enemigo. Faith will wear down our adversary, Satan. La fe va a derribar nuestro adversario del enemigo demonio. But now let's look at verse 6. Ahora veremos el versículo 6. And the Lord said, hear what the unjust judge says. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. And will not God give justice to the The elect elect who cry to him day and night? ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Will he delay long over them? ¿Se tardará mucho en responderles? I tell you, he will give justice to them speedily. Os digo que pronto les hará justicia. So God responds quickly to the prayer of faith, Dios responde rápidamente a la oración de fe, but it wears down the enemy. pero sí baja a el enemigo. But I really want to focus on this last statement. ¿Verdad? Quiero ponerme aquí con la última oración. Nevertheless, when the Son of Man comes,
will he find faith on the earth. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. What does this tell us? ¿Qué nos dice esto? The end of days will begin with the deceived deceiving others. Que los fines del tiempo vendrá con engaño, engañando a otros. It will begin with deception rising and rising and rising. Vendrá con engaño, aumentándose y aumentándose. It'll have deception permeating everything. Tendrá decepción llenando todo. And it will bring great pressure on the world. Y traerá grande presión al mundo. Deception causes trouble. La decepción causa problemas, tribus. But at the end or the close of the end of days, Pero al fin o cerca del fin de los días, when Jesus comes, cuando Jesús venga, when he comes to set up his kingdom, cuando viene a poner su reino, when he comes to reveal himself, cuando se venga a revelar the el number mismo, one thing he will be looking for una cosa que va a estar buscando is